Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La creación de la agricultura y la ganadería fueron hitos fundamentales en la historia de la humanidad, pero algunos historiadores consideran que también fueron una trampa. Por un lado, porque se perdió la mayor parte del consumo de centenares o miles de variedades de plantas y animales por parte de los cazadores-recolectores, quienes los obtenían con base en lo que les ofrecía cada estación del año, a la par que garantizaban el conocimiento íntimo de los ecosistemas. Por otro lado, porque ese sistema se montó sobre una ingente cantidad de trabajo que las clases más bajas de las nuevas sociedades jerarquizadas debían proporcionar. Los agricultores debieron pasar su vida en los campos de cultivo y perdieron altas cuotas de libertad que tenían en las sociedades primitivas. Pero la estructuración social exitosa que se logró en torno a grandes proyectos ganaderos y sobre todo agrícolas dio origen al Estado, a las ciudades y a muchos aspectos de la cultura y el conocimiento, lo que ha perpetuado estos inventos. Más ahora que son fundamentales para una humanidad que rebasa 7.500 millones de personas. Esta enormidad de seres humanos ha obligado a parir nuevas revoluciones con base en tecnologías innovadoras. Eso fueron la Revolución Verde y luego la de los transgénicos, lo que ha reducido aún más los consumos de variedades para concentrarse en solamente 3, el trigo, el arroz y el maíz, para casi 3/4 partes de la humanidad. Pero al final de la segunda década de los 2000 llegan nuevos desafíos. Mientras se ha agudizado la pérdida del conocimiento ancestral sobre el uso de plantas y animales por no tenerse ya una relación directa con los ecosistemas, la naturaleza también cambia como efecto de la influencia humana. Los procesos de cambio de la biosfera están generando la pérdida masiva de especies. La biomasa de este planeta ya está dominada por los humanos y sus criaturas domesticadas: pollos, vacas, cabras, monocultivos. Como bien dice la activista india Vandana Shiva, la presunta solución se convierte en el nuevo problema. Yes, we have to shift to smaller biodiverse farms rather than the ever-increasing size of these giant industrial farms, because industrial agriculture is responsible for 50% of the greenhouse gas emissions, including the carbon dioxide, including the nitrous oxide from synthetic fertilizers. When you grow corn with beans in milpa, you don't have to use nitrogen external inputs because your beans are fixing the nitrogen for you. And then factory farming as a big emitter of methane, as well as food waste and the huge mountains of garbage. That's 50% of the problem. But the same systems that are causing the problems are also more vulnerable. First, they are vulnerable because the soil has no water holding capacity. So a little bit of rain will cause a flood. A little bit of drought will cause a total collapse of the agriculture system. Biodiversity, we know, is a principle of resilience. And as well as farmers have bred all kinds of resilient crops. We need that diversity to become the basis of agriculture again, because not only does it allow you to deal with the climate havoc, it actually pulls out that extra carbon dioxide and nitrous oxide from the atmosphere. It heals the ecological cycle, and we can actually address climate change, which is a child of burning fossil fuels, if we shift to biodiversity as the processes for growing our food. We get rid of climate change and we create resilience at the same time. ¿Qué propone la comunidad científica al margen de los activismos que suelen ser disruptivos del discurso de la ciencia y cuestionar a esta por ofrecer soluciones unidireccionales y con base en un modelo económico depredador? En realidad, los científicos también reconocen el valor de lo perdido. ¿Qué debemos hacer? Regresar a las enseñanzas del pasado, pero sin perder la ciencia. Las posibilidades de esta alianza entre el conocimiento tradicional y los grandes hallazgos científicos son poderosas. Yo creo que podríamos utilizar esos conocimientos más los conocimientos que tenemos ahorita para hacer una sinergia. Y entonces, en mi capítulo yo cito una receta de Veracruz, que ellos es en una región de la sierra muy aislada, donde comen un gusano que le dicen popotocas. Son unos gusanos deliciosos. Y ellos lo que hacen es ir a sacarlo de los árboles, del bosque, no tienen que cortar árboles. Y estos gusanos tienen un valor nutricional muy alto, tienen más proteínas, más vitaminas que un bistec así muy jugoso. Entonces, si
pudiéramos hacer esa conexión entre producir estos gusanos muy ricos con unas tecnologías con las que ya contamos, pues podríamos incluso salvar el mundo. Y de hecho, parte del capítulo se llama así: ¿cómo salvar al mundo? O cómo salvar al mundo comiéndose estos gusanos. Es algo muy, muy interesante. Y digamos, naturalmente, ellos, ¿qué papel tienen dentro del ecosistema? Bueno, son unas mariposas que son polinizadoras de ciertas plantas. Entonces sirven para que las plantas se reproduzcan. Entonces, producir esas larvas o la producción de estas larvas nos ayudaría a nosotros a comer y también a la polinización. Porque es una de las grandes crisis de esta época, la polinización. Y eso es otro tema muy, muy grande que ya ahorita estamos conociendo, por ejemplo, las abejas. Las abejas, por ahí en Facebook o en redes sociales sale como anuncios de que son el ser más importante del planeta. Sí y no. Para nosotros son muy importantes porque si llegan a desaparecer, nos quedamos sin cerca del 80% de las cosas que nos comemos o más, porque polinizan casi todo. Si vamos ahorita a la cafetería y pedimos cualquier cosa o al restaurante, básicamente lo que nos comamos está polinizado o tiene que ver algo con polinización de las abejas. Entonces para nosotros sí es importante ese tema de la polinización. Pero evidentemente hay muchos animales más que también deben preservarse. Por ejemplo, los murciélagos, que son también muy importantes en el tema, ¿no? Claro, los murciélagos, por ejemplo en esta región de Jalisco, son importantes para que las plantas de ágave se reproduzcan. Entonces si nos quedamos sin murciélagos, nos podríamos quedar sin tequila. Pide que no se eche a la basura todo lo que se logró en 70 años, aunque debe ser criticado y se debe combatir el modelo de negocios por depredador e irracional. Esta revolución empezó aquí en México, en el Valle del Yaqui, en Sonora, y una de las consecuencias pues, más grandes, bueno, particularmente positiva, fue que se empezó a producir muchísimo más. Entonces ya empezamos a saber cómo se producía mucho más, pero también los daños que se producen es la contaminación. Principalmente la contaminación de aguas debido a la cantidad de fertilizantes que ponemos. Entonces todos esos fertilizantes se van a las aguas subterráneas y pueden irse al mar, o puede que esa agua la bebamos y pues nos envenenemos nosotros mismos con el agua que tomamos. La humanidad conquistó el mundo en el Holoceno, pero en el último siglo su incidencia sobre la biosfera ha sido dramática. Por eso se ha hecho popular la idea de denominarlo antropoceno. Esto del antropoceno pues nos lleva a que estamos haciendo daño al planeta en muchos aspectos debido a nuestras actividades. Una de las más importantes justamente es la producción de comida, porque para producir comida pues necesitamos desmontar bosques, selvas, pastizales, cualquier ecosistema natural lo tenemos que quitar para sembrar. Entonces esta es una de las consecuencias más graves y esto está haciendo perder la biodiversidad. Que perder la biodiversidad es como cuando tenemos un edificio y empezamos a quitar pequeños ladrillos. Al principio uno dice, bueno, lo sostienen las columnas, pero si empezamos a quitar muchas partes de ese edificio, al final colapsa. Y lo mismo pasa con el equilibrio que hemos mantenido durante millones de años en el planeta. Si empezamos a quitar ciertas especies, estas especies pueden hacer que colapsen los ecosistemas. ¿Y cuál es el problema con esto? Que por ejemplo hay enfermedades que están contenidas por ciertas especies, pero cuando se quitan las especies salen a la luz. Muchas cosas que no conocemos aún están aún por descubrirse, principalmente enfermedades y patógenos y plagas, entonces los mosquitos, muchas cosas que aún estamos por ver. Eso es lo que está haciendo este cambio de uso de suelo, esta pérdida de biodiversidad. Y esto ha derivado en el cambio climático, un trastorno provocado por la emisión masiva de gases de efecto invernadero. Y el calentamiento global es la consecuencia inmediata de lo que llamamos en general el cambio climático, porque en algunas partes va a ser mucho más frío y en otras partes más calor, pero también en unas partes va a ser más seco y más húmedo. Una de las consecuencias, o una de los factores que produjo este cambio climático son las emisiones que producimos debido a los cultivos. Los cultivos, cuando los fertilizamos, emiten diferentes productos a la atmósfera y eso hace la capa que es como el efecto invernadero que va calentando el planeta. Y aquí entonces, ¿qué va esto? En algunas zonas se va a repartir más la lluvia, entonces pueden haber inundaciones en cultivos que no necesitan tanta lluvia, y en otras partes va a estar mucho más seco en lugares donde se cultiva cosas que necesitan más humedad. Entonces
nuestra seguridad alimentaria iba a empezar a pender un poco del hilo. La apuesta que la humanidad está haciendo por los monocultivos y la ganadería tiene implicaciones drásticas, señala Eric de la Barrera, ecofisiólogo de plantas por el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM. La agricultura, en realidad en todos los países, no nada más en México, es considerada como una industria más, entonces se desarrollan y se dan muchos subsidios a la producción agrícola, pero eso generalmente no tiene repercusión en el bienestar de la población o en la mejor nutrición. Y en países como México, que pues la mayor parte de la agricultura es para exportación, pues es peor eso, porque pues da subsidios para producir cosas para exportar. Y de hecho, pues sí, Jalisco y Veracruz han sido tradicionalmente los estados más importantes en el sector agropecuario, aunque recientemente, en algunos años, Michoacán genera más dinero, pero no, 40% trae el tema del aguacate, pero que es impresionante, generalmente es 40% del dinero viene del aguacate. Entonces, eso es una alerta muy severa para la sostenibilidad. Y de hecho, pues también a partir del Tratado de Libre Comercio, que se transformó la agricultura en el país, sobre todo que dejamos de producir maíz para ganado y para industria, porque es muy más barato importarlo, aunque casi producimos todo el maíz para comida, aunque cada vez importamos más, y nos pusimos a producir hortalizas y cosas para la industria. Y de hecho, en lo que ahora llamamos el periodo neoliberal, en los 20 años del Tratado de Libre Comercio, ha aumentado dramáticamente la producción de forrajes, y de hecho 40% de la producción agrícola en estos 20 años han sido para forrajes. Entonces estamos dedicando una gran proporción de la tierra cultivable para alimento de ganado. Somos ya más de 7.500 millones de personas en el mundo. Prácticamente el último siglo fue un crecimiento exponencial de la población debido, entre otras cosas, al mejoramiento radical de la calidad de vida. Nunca como ahora la esperanza de vida ha crecido, mueren menos niños que nunca, y evidentemente esto implica también un desafío de cómo vamos a alimentar a esta gran cantidad de población. Estamos en una zona precisamente donde se procesan los alimentos. Estamos en una aceitera, esto es en la zona metropolitana de Guadalajara, pero este tipo de industrias está multiplicada a nivel mundial porque cada territorio requiere el cultivo de ciertas variedades de alimentos o la producción ganadera, y también requiere el procesamiento, que es lo que ocurre ya en las áreas urbanas. ¿Cómo vamos a lograr, cuando se estabilice la población mundial alrededor de 8.500 millones de habitantes dentro de probablemente 30 años, cómo vamos a lograr garantizar que no haya hambres? Eso es precisamente la gran discusión. Son los organismos genéticamente modificados, son las nuevas biotecnologías las que van a resolver el tema, o debemos regresar a la tradición, a la milpa y a ciertas formas de procesar alimentos de manera tradicional para garantizar que no haya hambre en el mundo. Es parte de la discusión que se está dando, cómo diversificar mejor lo que comemos y cómo lograr que la ciencia sea realmente un aliado y no una amenaza para la humanidad. Parece que después de todo, la respuesta aún se tiene dentro de la biosfera terrestre. Las plantas y animales que evolucionaron en más de 600 millones de años, después de un largo proceso de casi 3.000 millones en que se establecieron las bases de la vida, representan fuentes de alimentos prácticamente ignorados por la mayoría de la humanidad, que vive en ciudades al margen del valor de los servicios ambientales. Eric de la Barrera, ecofisiólogo de plantas del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, lo subraya. Bueno, para empezar, la comida es biodiversidad. El café, las tortillas, los chiles, todo viene de la biodiversidad, incluyendo los pavos. Ahora en Navidad, pues originalmente el guajolote de traspatio se domesticó aquí en América, en México. Y el problema es que la producción de alimentos, por donde la veas, pues es una cosa pues, básicamente es una porquería. Desde que éramos animalitos forrajeros y cazadores, como ya ves que hace unas semanas descubrieron estas trampas de mamuts que tenían montones de restos de mamuts, pues desde entonces hemos tenido impactos muy severos a través de la comida con la naturaleza. Pero al mismo tiempo, así como la producción de alimentos genera desmonte y gases de efecto invernadero y contaminación a través de los agroquímicos, pues como depende del clima y de la naturaleza, pues
es uno de los sectores más vulnerables al cambio climático que ella misma produce. Entonces, pues tenemos que estar atentos de producir alimentos con menor impacto, pero también desarrollar formas de agricultura listas para el cambio climático. Por ejemplo, desarrollar variedades que sean más tolerantes a la sequía o a las inundaciones, o que crezcan más rápido antes de que lleguen las granizadas. Apenas se comienza a reconocer el valor de los bienes de los ecosistemas, y esto se debe insertar en el mercado para reconocer que conservarlos es económicamente necesario para que la sociedad sobreviva. La naturaleza brinda un montón de servicios que apenas ahora, en lugar de hablar de recursos naturales, estamos hablando de servicios ecosistémicos, pero sigue siendo como muy alejado, o sea, como ornamental y nada más como accesorio. Y hasta ahora que hay problemas, porque pues de hecho ya, por ejemplo en California, ahora que fue las grandes sequías, pues toda la gente que compra sus almendras en los almacenes esos de descuento, me compras una cubeta por un poco menos dinero, pues hubo una temporada que de plano no hubo almendras porque no había agua, y de hecho tampoco había polinizadores para la producción de almendras. Entonces ya está empezando a afectar. Y pues de hecho, pues también regresando a la producción de carne en la ciénega, pues el que estemos usando 40% de la producción agrícola para producir vacas, pues es un desperdicio, porque ahora sabemos que echándole ganitas, porque tampoco es tan fácil, podríamos tener toda la nutrición sin comer productos animales. Entonces, pues podríamos mejorar la nutrición de la población, sobre todo en un país como México, donde por tomar refrescos y cosas con azúcar y tomar muchos carbohidratos y por comer mucha carne, somos uno de los países más obesos, si no es que ya superamos Estados Unidos. Sí, es un reto educativo enorme, ¿verdad? Sí. O sea, aquí nuevamente tenemos que valorar la frase que todo el mundo repite, pero que no siempre entendemos, que la educación es la base de todo. La educación, pero no solo para los niños, porque pues esos todavía no toman decisiones, pero también tenemos que educar a los tomadores de decisiones, que son los que controlan el futuro de los niños, que también es el cliché, dice, no, pues el futuro son los niños, pero pues a través de acciones individuales podemos mejorar un poco el entorno inmediato de algunos niños, pero pues en realidad se necesitan políticas públicas más agresivas, como ese impuesto a los refrescos que sacaron hace unos años y que la industria de los refrescos y de las golosinas ha estado cabildeando para combatir, o como el etiquetado frontal de los alimentos, que finalmente después de muchos intentos pues ya han discutido el dictamen, parece que ya la van a publicar, pero todavía están en cierto tipo de consultas, entonces es probable que lo echen atrás, como cuando con Peña Nieto iban a prohibir la venta de golosinas en las escuelas, y lo único que hicieron fue hacerlas más chiquitas para que compren más y les salga más caro, ¿verdad? Más caro, pues sí. Como científico, Eric de la Barrera demanda una mirada con matices en el caso de los organismos genéticamente modificados. ¿Qué puede salvar a los maíces tradicionales barridos por las semillas mejoradas y amenazados por los transgénicos? Sí, es evidente que en ese caso el maíz se va a salvar no por el mercado, sino por al asumir la importancia que tiene, pues se necesita una política pública que le dé viabilidad a los productores de maíces criollos, sí, ¿no? O el mercado de especialidad, porque hemos visto también cómo los restaurantes más caros de comida mexicana pues ya están comisionando su propio maíz, y eso es una cosa que en algún momento llega al público en general. Por ejemplo, pues ya en los supermercados a veces ya venden tortillas de maíz azul, que probablemente sean pintados, pero probablemente son... No, incluso en Soriana se ven, Sí, y esas ya son... También hay unas que son rojas y verdes, que sí les ponen ingredientes para que sean y sepan a otras cosas, pero las de maíz azul sí son un maíz nativo, y Maseca también ya está produciendo harina azul, y de hecho pues yo creo que así es como se puede rescatar algunos de los maíces. El problema es que lo orgánico es una moda costosa y el resultado no es el mejor. Tenemos a veces dos sistemas alimentarios, el de los ricos, que pueden comer comida orgánica y verde y local y limpia y de especialidad y tomates de huerto y así, y la gente que pues se come lo que hay, si es que hay. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr que en las tienditas de la esquina o en los comedores de las industrias haya más variedad,
y creemos que también, pues justo como nuestra relación más larga y más intensa con la naturaleza ha sido a través de la comida, como todo mundo tendría que comer 3 veces al día, pues son 3 oportunidades para pensar en qué comemos y por qué comemos lo que comemos. Hay que buscar regresar a comer insectos, muchas variedades de maíces, incluso una plaga altamente nutricional, las verdolagas. Es parte de la propuesta que Eric de la Barrera, junto con Edison Díaz Álvarez y otros académicos, han aterrizado en un libro denominado Como agua para el antropoceno, recién publicado. En el Instituto de Ecología de la UNAM están estudiando justo un maíz de Xochimilco que soporta inundaciones. Aunque ese pues no va a ser menos problema que los que soportar sequías, pero también están desarrollando maíces tolerantes a la sequía que crecen muy rápido y ya con que llueva poquito lograrían su productividad. Pero también, por ejemplo, las vacas, la cría de ganado, sobre todo de reses, pues consume muchísima agua. Y una alternativa que está considerando incluso la FAO, que también tiene gran tradición en México, pues es el consumir insectos, pues chapulines, gusanos de maguey y de escamoles, un montón de cosas que nos comemos, que además es muy fácil cultivar porque pues tienen requerimientos nutricionales muy básicos, más básicos que una vaca, entonces en poco espacio puedes producirlos. Que además las vacas se pueden manejar de otro modo para que impacten menos, ¿no? Para que necesiten menos agua, o sea, el manejo de las sombras, la estabulación, cosas, porque digo, en México sigue siendo principal la ganadería extensiva y es muy costosa ambientalmente, ¿no? Es correcto, sí. Y bueno, y también pues voltear a ver otras plantas que también hemos consumido todo el tiempo, como amaranto, pues todos los quelites, como el amaranto o el guasontle cuando está fresca la panícula, o las verdolagas, que pues son básicamente hierbas de baldío, o los mismos nopales, que también que pues de toda la vida, que pues los pones y crecen y luego se hacen plaga y por eso no los quieren en Australia. Su capacidad nutricional es impresionante, sí, ¿no? es muy nutritivo, acumula agua, tiene altas cantidades de calcio, entonces igual las verdolagas resulta que son el alimento milagro original, que tienen ácidos grasos, un montón de aminoácidos y según esto hasta propiedades ansiolíticas. Entonces, para ahora que venga la época de exámenes finales, todo el mundo haría bien de comerse una ensaladita de verdolagas. Y de hecho, pues es algo que hemos comido toda la vida en México, pero resulta que las verdolagas son originarias de todo el hemisferio norte. Entonces también hay recetas de verdolagas en los relatos de Plinio el Viejo y en los libros de medicina tradicional chinos. Entonces pues está muy es una fuente que puede resolver muchos problemas. Y se cultiva rapidísimo. De hecho, la verdolaga también es considerada una de las 10 plagas agrícolas más agresivas. Entonces, así de fácil es su cultivo. Entonces, utiliza la plaga en lugar de estar cultivando berries gastándose el agua de Chapala, pues podríamos cultivar verdolagas en huertos urbanos, así que además crecen solos en las macetas. Tienes tu cajón para tus otras hortalizas y llegan solas las semillas y se llena de verdolagas. Una de las desventajas de esta era es que la ciencia está enfrentada a una de las administraciones menos verdes en 3 décadas en México. Tendrían también los gobiernos que empezar a establecer impuestos ambientales. De hecho, ahora que están quitando los subsidios a la gasolina, una forma de racionar eso, pues podría ser, pues ya no lo vamos a subsidiar y de hecho, pues de aquí va a salir dinero para el sector ambiental, aunque pues este es uno de los presidentes menos verdes que hemos tenido desde Zedillo, que fue el que inventó el sector ambiental tal como lo conocemos actualmente. Y pues sí, tendríamos que, por ejemplo, en Morelia, el Instituto Municipal de Planeación justo está explorando el hacer un cobro en el agua a través del equivalente del CIAPA, el OAPAS, para pagar el servicio de captura de agua en la parte alta de la cuenca, que está fuera de la ciudad. Entonces están explorando ver qué Colima ya lo aprobó a nivel Congreso para Cerro Grande, acá en Mazatlán, y ya entró, ya existe el decreto. El decreto. Pero pues es un caso... Sí, es un caso excepcional. Y pues viene de la cultura de Gira, ¿no? Sí, exactamente. La cosa de la cuenca del río Yuquila. Entonces, pues ahí ya tienen 15 años
trabajando en eso, y acá en Morelia pues apenas están explorando eso. Pero digo, y ya, lo cierto es que vamos muy tarde en encontrar estas soluciones, digo, porque seguimos talando el bosque, pues ¿qué puede esperarse un cóctel de zonas deforestadas con cambio de patrones climáticos, huracanes más intensos o sequías más intensas? Pues un desastre, ¿no? No, y el mismo microclima, que deforestas y pones aguacate y pues a la primera lluvia se viene todo porque ya te llevaste todo lo que soporta el suelo. Entonces sí pues son desastres que están pasando. También, por ejemplo, ahí en Michoacán, en la zona del lago de Siragüen, también zona aguacatera, todos los lixiviados, pues de repente se murieron todos los peces, se está enfermando la gente, y también en Uruapan, también con el uso de agroquímicos, que además no solo de exposición prolongada ha aumentado la frecuencia de ciertos tipos de cáncer, sino que además pues la gente se intoxica y se envenena porque además no hay un uso correcto de los agrotóxicos. Los sistemas de abastos de las grandes ciudades son complejos. Por ejemplo, el área metropolitana de Guadalajara, que tiene 5 millones de habitantes, tiene un gran sistema que es prácticamente un mercado que atrae más de 3.500 vehículos de gran tonelaje por día, que llegan productos desde el litoral, desde tierra adentro, cientos de kilómetros para movilizar, y que después, a partir de ahí, se genera un abastecimiento más en corto a los barrios o a los súper. Sin embargo, en los propios barrios existen los pequeños mercados donde se da la posibilidad de que se dé un mercado en mucho más corta distancia. En este caso, llegan muchos productores que están generando una posibilidad al que le gusta el nopal, la tortilla hecha a mano, el maíz, la carne fresca, y que probablemente vengan de Tezistán, vengan de Tonalá, vengan del Valle de Toluquilla, vengan de Zapotlanejo, y ofrecen un producto con mucho menos huella ecológica y que garantiza su calidad. Si vamos a evolucionar las ciudades para generar un menor impacto en el tema del cambio climático, necesitamos fortalecer este tipo de mercados pequeños y además garantizarle una alta calidad nutricional a los habitantes de la metrópolis. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. ¿Qué comemos? Es una decisión que implica cultura, pero también implica cosas más elementales como el acceso de mercado. Cuando se habla de que tenemos que construir mejor dieta, mejor régimen alimenticio para tener salud, para garantizar más vida, para garantizar que no nos cueste tanto vivir, sobre todo cuando rebasamos cierta frontera en la edad, estamos hablando también de una cuestión de oportunidades, de una cuestión que tiene que ver con los productos que están accesibles para todos los bolsillos. Y aquí es cuando entran realidades muy complejas. No toda la gente tiene la posibilidad de acudir a comprar elementos orgánicos que se supone que mejoran su calidad de vida. No toda la gente va a comprar productos milagro o va a comprar cosas que no tengan que ver con la carne, por ejemplo, que tiene en la actualidad una muy fuerte oposición por parte de los nutriólogos y en general de la gente que conoce del tema de alimentación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los bolsillos, porque tiene que ver con cuál es la oferta que está más accesible, y muchas veces va a ser esa carne de cerdo, esa carne de res, esa carne de origen extraño incluso, pero que puede responder a las necesidades de proteínas y a las posibilidades del bolsillo que traemos. Entonces necesitamos entender que si no construimos esas opciones desde el mercado, no vamos nunca a poder llegar a garantizar que la gente de escasos recursos, que la gente de medianos recursos realmente consuma cosas más sanas. El debate sobre la biotecnología es universal. Unos satanizan las amplias modalidades de manipulación de genes que ha abierto, mientras otros recuerdan que en realidad todos los procesos de domesticación del pasado implicaron, sin que los nobles agricultores y ganaderos lo supieran, una manipulación de genes, pero en un plazo más largo y no en laboratorios. Parece que esa es la cuestión más crítica. Las semillas de los animales mejorados genéticamente en laboratorio no tienen la criba de la realidad, donde enfrentarán fuerzas que no han sido medidas y pueden generar grandes trastornos. Eso piensa Vandana Shiva. To not be a reliable science, to understand how
living systems work. Living systems are self-organized, they're complex. One change in one part can trigger 1,000 changes in other parts of the genome. The first generation of GMOs was Bt crops, the Bt corn, Bt cotton, and the herbicide-resistant crops. One was supposed to control pests, it has created super pests. The other was supposed to control weeds, it has created super weeds that can't be controlled. Bt was supposed to control pests, and herbicide resistance was controlled weeds. Cuando una ciencia no da los resultados esperados, debe ser sometida a revisión. When a science and its application as technology does not deliver the end results you were claiming, it's important to go back to your science and say, am I making the wrong assumptions? Good scientists revisit their assumptions. Y cuestiona ampliamente los resultados del transgénico de arroz dorado, que al incorporar vitamina A al arroz habría resuelto desde un laboratorio una carencia nutricional básica para todo el sudeste asiático. Golden rice was introduced in 2000. I wrote an essay then, said it's a blind approach to blindness prevention. Why did I call it a blind approach? Because there's so many sources of vitamin A. The carrots, which is why the precursor of vitamin A is called beta-carotene, derived from carrot. All the greens, all the pumpkins, amazing sources of vitamin A, and our research in India has shown that if we were to regenerate and cultivate and bring back our biodiversity, like in the system of Milpa in Mexico, where you don't just grow corn, you grow the beans and you grow the pumpkins. All of that makes for the rich diet. Our research in India has shown that the Navdanya movement I started, which regenerates biodiversity, we did a survey of 200 farms, and with biodiversity being a source of vitamin A, we could provide enough vitamin A to 5 times India's population. The golden rice is hugely inefficient compared to the alternatives. At that time, I had assessed it's 300% less efficient in supplying vitamin A. But more than that, rice is a hugely water-intensive crop and grows in areas which are water-rich. But it is also, as grown in plantations, very chemical intensive. So you want to perpetuate a nutritionally empty, vitamin A lacking crop to remove vitamin A deficiency when there are hundreds of other ways to do a better job. But most important, most people don't know, there are 80 patents related to golden rice. That's why they keep saying, the first bit we'll give for free. In any case, it's not a technology that has delivered. The problem is that the vitamin A engineered into a rice plant degrades. It doesn't stay. No obstante, el problema se debe enfrentar y hay manera de hacerlo con posibilidades de éxito y a menor costo económico, ambiental y social. En todo caso, reconoce que hay que dialogar, pero no darle la razón sin discutir a los voceros de las corporaciones. The important thing is, it's not the issue is accept blindly a stupid solution that is not a solution or ban blindly. We have both national laws as well as international laws on biosafety that are meant to assess. All of these aspects of vitamin A needs to be assessed. In contrast to the alternatives, communities need to make their decisions, countries need to make their decisions. When armies of lobbyists push it, there's something wrong. Esto significa que no se trata de rechazar la ciencia, sino el modelo de intereses, de negocios, que ha sustentado a los transgénicos, añade. I am a scientist. If I have worked on biosafety, I've done it as a science. The science of biosafety is what guides you to see what will perform better and what will make things worse. In Indian law, we have not just included the fact that biosafety needs assessment of what happens to biodiversity, what happens to the environment, what happens through genetic contamination, the crisis that Mexico faced, but we have also added to it public health as well as socioeconomic issues.
All of these are aspects of scientific assessment of any tool. Take a simple issue. Why do plants get attacked by pests? We know it's when they're monocultures, there'll be more pests. But now new research is showing when the soils have lost their microorganisms, the plants lose their defenses to be able to fight pests. And organic farming with lots and lots of biological organisms in the soil are actually a pest control system. This means you have to go beyond reductionist science and to go into ecological science. También niega Vandana Shiva que el problema de enfermedades crónico-degenerativas se deba al aumento de la esperanza de vida, no al menos en los últimos años, en que, según sus datos, esta tiende a bajar en los mismos Estados Unidos. Well, that's actually a false figure, because if you look at life expectancy in America, it's going down. For the first time ever, because of globalization, outsourcing of production, a new level of poverty, rates are going down. In any case, children are dying of cancer. It's not because their life was extended. Little kids infected. Studies here in Mexico have shown that where pesticides are used hugely, children are losing their ability to use their brain fully because the neurological system gets damaged. But most importantly, we now have the sciences that are able to confirm what indigenous cultures knew, that at the end of it, health is about food. And now in just 10 years, they have started to be able to understand the gut microbiome and realize that all disease begins with what we do to that gut microbiome with trillions of microorganisms. The chemicals attack them, the monoculture diets attack it, and the combination is that we are getting metabolic disorders at a very, very high level. And so many scientists have shown that the attack on the gut microbiome is what's preventing the production of enzymes that are then producing the neurotransmitters that make our brain function in a healthy way. So it is time to break out of the mechanistic science, because it's not telling us what's wrong, either in nature or in our bodies. We need to turn to ecological science to understand relationships. Vandana Shiva es ecofeminista. ¿Por qué la mujer es importante para rescatar el ambiente, la naturaleza, nuestra calidad de vida? Ecofeminism is basically the recognition that nature is alive and creative, and she's Gaia, and in all our cultures we have a name for a living Mother Earth, and that women have knowledge, women are creative, women produce, women are the primary producers of the world. A few hundred years ago, a short few hundred years ago, combination of colonialism, finding fossil fuels, the industrialization of England first, started to create theories that nature is dead and women can't think. Hay que luchar contra la visión patriarcal impuesta por la colonización, porque es destructora de la vida, advierte. And Francis Bacon, who's called the father of modern science, actually said that the idea that we are linked to nature, we are part of nature, is a feminine assumption. I'm going to create a masculine sign to dominate nature and establish we are separate from her and nature is dead. And what it has brought us is the extinction threat, climate havoc. We don't have a future on that path. We have to recognize that the earth is alive, and we have to recognize that we have to work with her and not against her, not declare war against the earth. And who has kept this knowledge of co-creation with the earth alive? Saving the seeds, doing agroecology, preparing good food. It's the women. That's why they have to be the leaders of the transition.
Los seres humanos recolectaron y se alimentaron con granos silvestres desde por lo menos 20.000 años antes de Cristo. A partir del 9500 a.C., se empezó a sembrar los 8 cultivos neolíticos del levante mediterráneo: farro, trigo escanda, cebada, guisantes, lentejas, yero, garbanzos y lino. El arroz se domesticó en China entre 11.000 y 6.000 a.C., seguido del poroto chino, soya y poroto azuki. Los cerdos fueron domesticados entre Turquía e Irán hacia 11.000 a.C., seguidos por las ovejas entre 11.000 y 9.000 a.C. en la misma región. En Mesoamérica, una hierba llamada teocinte o teocintle fue domesticada como maíz a partir de 10.000 a.C. También se dio la domesticación del chile, del aguacate, del pavo y del perro. El ganado bovino se domesticó a partir de los uros silvestres en la región del centro de Asia, entre Turquía y Pakistán, alrededor del 8.500 a.C. La caña de azúcar y algunas verduras de raíz fueron domesticadas en Nueva Guinea alrededor del 7.000 a.C. El sorgo se domesticó en la región de Sahel, en África, hacia el 5.000 a.C. En los Andes, en América del Sur, se domesticaron la papa y los frijoles entre 8.000 y 5.000 a.C., así como las llamas, las alpacas y los cuyes. En el mismo periodo, se cultivaron e hibridaron plátanos en Nueva Guinea. El algodón fue domesticado en Perú en el 3600 a.C. Los camellos se domesticaron posiblemente alrededor del 3000 a.C. en Somalia y Arabia. Vandana Shiva es una activista de la India que estudió doctorado en física en Canadá y se ha distinguido por ser una de las grandes críticas del modelo de negocios de las grandes corporaciones agroindustriales del mundo, como Monsanto, Bayer, DuPont, Syngenta. Ese modelo es culpable de que el hambre no haya sido erradicada, asegura en una visita a la Feria Internacional del Libro 2019, en la que fue reconocida por el Centro Universitario de la Costa Sur. There's still hunger in the world because hunger is designed into a system of agriculture and food production based on greed, based on marketing leftover war chemicals, and based on profits at any cost, not the right of people to get food. Lo extraño, agrega, es que por primera vez los productores, los agricultores, también tienen hambre. Es decir, producen pero no resuelven sus necesidades de proteína. It's maize, corn, for feeding animals and making biofuel. Advierte que el negocio de los transgénicos mina la calidad ambiental de los mejores sitios naturales que le quedan al mundo. Caso del Amazonas, donde la soya genéticamente modificada se impone. The Amazon is so rich in biodiversity. No indigenous person will be hungry. But when you burn the forest, indigenous people will be hungry. Al activista se le objeta. Antes de la Revolución Verde, la humanidad vivía problemas cíclicos de hambre. Se supone que la gran justificación de esta revolución es porque se trata de una respuesta eficaz y potente para evitar el hambre. Pero ella responde: I know the history of my country, India. We have witnessed how when the British colonized us, they created famine. It was part of colonialism because they took the land and made farmers pay taxes on land that belonged originally to the peasants, as a result of which 60 million Indians died during the colonial period due to hunger and famine. Y la hambruna de 1942-43 en Bengala se debió a la avaricia británica, asegura. Even in the year 1942, when the Great Bengal Famine happened, it wasn't for lack of rice. People had grown enough rice, but the British extracted it as taxes
shipped it for profits, and the people of Bengal were dying for lack of food, not for lack of food grown by them, but for lack of food accessible to them. And Amartya Sen, our Nobel laureate from India on economics, has said the Bengal famine was not because of lack of food, but because of exploitation. De hecho, a India se le impuso la agenda de la Revolución Verde en 1955. In 1965, when the so-called Green Revolution was imposed on India, and I call it so-called because it was not green, it was not sustainable, and it was not a revolution. It did not come from the people. It was imposed by the United States government. It was imposed by the Rockefeller and Ford Foundation, and they had put Norman Borlaug here in Mexico to evolve wheat varieties to tolerate more chemicals. They weren't producing more food, they were selling more chemicals. This was imposed in 1965 in India. We didn't have famine in India that year. We had a drought and the rise in food prices, and India wanted to import a little more wheat. And the Americans said, sorry, we will not send you wheat unless you change your agriculture and start buying chemicals. And that's how India was pushed on the path of the so-called Green Revolution. The place where this was first implemented, called Punjab, is today destroyed. The soils are gone, the water's gone, the farmers are dying of suicide, and there's a train that leaves Punjab. It's called the cancer train because the heavy use of agrochemicals. De esta manera, la globalización ha impedido la posibilidad de resolver el problema. Between 42, the Great Bengal Famine, and 65, we had implemented other policies to make sure no one was hungry. Land reform, which is primary because small farms produce more food. Issues of making sure everyone has access to affordable food, which means the government must regulate prices and not leave it to the speculators to decide. India's hunger has come back with globalization and the rule of corporations, exactly like in Mexico, NAFTA, and then GATT and WTO has destroyed the food sovereignty of the peasantry and made Mexico dependent on imports. La condena por parte de Vandana Shiva es ineludible. La globalización ha causado más desastres de los que ha resuelto. Globalization, which is the rule of greed, 4 corporations controlling seed and agri-chemicals, 4 corporations controlling trade, and 4 corporations taking healthy food and transforming it into junk food. This combination is the hunger of our times, and that it's not related to nature, it's not related to deficiency of cultures to know how to grow food, but is related to greed is clear from the fact that even in the heart of America, people are hungry. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Abolir la globalización o ponerle reglas? We definitely need new rules for trade. The rules of trade written by the corporations will create hunger, will destroy the planet, will give us climate change, will push species to extinction. Sin embargo, esto es difícil ante el tamaño de los intereses en juego, asegura. How do we rewrite the rules of trade, given that the corporations have hijacked the WTO, hijacked new regional trade agreements? We can only do it from the bottom up. Se requiere el regreso del Estado como agente que regule los mercados. Piensa que en México ya están comenzando a pasar cosas en ese sentido. Look at Mexico. Victor Juarez had worked with us against GATT and WTO, and he is now an important functionary for agriculture, and I'm sure they're rewriting the rules so that Mexico's agriculture is not destroyed. Helena, who did the most important work on the BT cotton, today, she's in charge of issues of biosafety. We need rules that say if we don't want GMOs, we should be able to say no to GMOs like Mexico has done. Y ataca el modelo de negocios de las grandes corporaciones, pues se roba el acervo cultural y productivo de miles de años de civilización. The 3 principles for rewriting the rules include the fact that seed is not an invention of Monsanto. Since 1987, when I first heard about patenting of seed, GMOs, and the GATT, I've been saving seeds, and I have worked with my government to ensure laws do not
allow patenting of seed, Article 3J of India's patent law. Por si fuera poco, no se debe olvidar que lo sostenible es que los productos locales tengan preferencia por significar una menor huella ecológica. Second is, international trade comes after food sovereignty. Communities have the right to feed themselves, countries have the right to be food self-reliant, and only what needs to be imported should be imported. Dumping should not be forced. La activista asegura que la introducción de la Revolución Verde potenció las enfermedades en India y en el mundo. And if we look at the data on chronic diseases, they have all exploded with globalization, where corporations have taken food and turned it into junk, turned it into chemicals. Chemically contaminated food, so you have spread of cancer, you have spread of autism, you have spread of diabetes. All these chronic diseases related to food are becoming killers. Indigenous food cultures knew how to transform food well, and we should return to our roots, our cultural roots of food.